Para comprender qué son los derechos fundamentales indígenas, se debe mencionar lo siguiente. Anteriormente, cuando se hacían referencias sobre las poblaciones indígenas, se les catalogaba de indios, salvajes o incivilizados, puesto que se les vinculaba con un estilo de vida primitivo y subdesarrollado. El concepto de pueblo indígena ha sido desarrollado en 1980. A partir de entonces, la denominación indígena pasó a ser sinónimo de originarios, tradicionales, nativos, entre otros. Hoy en día se consideran que los pueblos indígenas u originarios son grupos sociales y culturales que descienden de poblaciones antiguas y que comparten vínculos con los recursos naturales en donde viven, por lo que se dice que están inextricablemente vinculados a su identidad, cultura y medios de subsistencia, así como también a su bienestar físico y espiritual. Es decir, que son aquellas poblaciones que habitaban en el país desde antes de la época colonial y que hasta la actualidad siguen conservando sus costumbres políticas, sociales y económicas. Actualmente, los pueblos indígenas y sus miembros pueden ejercer tanto sus derechos individuales como colectivos. Por lo tanto, el Estado y las instituciones nacionales e internacionales deben respetar, proteger y cumplir la normativa estipulada tanto en el nivel nacional como el internacional. Características de los pueblos indígenas. El Estado peruano identifica a los pueblos indígenas tomando en cuenta sus características únicas que los distinguen de los otros miembros y poblaciones de la sociedad nacional. Hay características objetivas y subjetivas. En las características objetivas está la continuidad histórica, que se considera una de las características más importantes, y las características de vínculo territorial, porque tienen costumbres y vínculos espirituales e históricos con su territorio ancestral. En las características subjetivas es cuando un pueblo se autoidentifica como pueblo indígena, quiere decir que poseen una conciencia colectiva al tener una identidad indígena u originaria al compartir vínculos. El Perú tiene una base de datos de los pueblos indígenas y que usa estas características como un criterio de identificación. Actualmente en el Perú existen dos tipos de comunidades. La primera es la comunidad campesina y la comunidad nativa. Cada una de ellas goza por derechos especiales protegidos y reconocidos por la actual Constitución del Perú y en el ámbito internacional están reconocidos por la OIT, la ONU y la OEA. Cabe resaltar que la primera Constitución del Perú que reconoció a las poblaciones indígenas fue la Constitución del año 1920. Con respecto a los antecedentes de la Constitución del 1979, tenemos que en esta Constitución ya no se usa el término de poblaciones indígenas, sino más bien de comunidades campesinas y nativas, el cual mediante 3 artículos establecidos en el título 3, régimen económico, capítulo 7, se desarrolla el tema de las comunidades campesinas. Estos artículos vendrían a ser el artículo 161, el 162 y el 163. Ahora, con respecto a la Constitución del 1993, después de un breve análisis, podemos decir que esta Constitución contiene varios artículos en relación a los pueblos indígenas. Consideramos que los principales son el artículo 1, el artículo 2, inciso 19, el artículo 48, el artículo 55, el artículo 89 y por último el artículo 149. En lo que respecta a los antecedentes internacionales, según la OEA, tenemos a lo que es la Declaración Americana sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas, el cual fue aprobada por el año 2016. Esta Constitución contiene 6 secciones y 41 artículos exactamente en relación a los contenidos sobre derechos de estas poblaciones. Por último, respecto a los antecedentes internacionales en el ámbito de la ONU, tenemos a lo que es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el cual fue aprobada en el año 2007. Este documento, antes de ser aprobado, fue debatido por más de 20 años. Asimismo, este tiene el propósito de posibilitar a las comunidades indígenas a vivir dignamente, preservando sus instituciones, su cultura y sus costumbres.
voy a dictar las dos primeras sentencias, su análisis y sus hechos en el marco jurídico del tema en cuestión. Muy bien. Primero, la sentencia del Tribunal Constitucional de número 00012-2017. El tipo de proceso constitucional es una demanda de inconstitucionalidad. El demandante es el Poder Ejecutivo y los demandados, y el demandado es el artículo primero, segundo, tercero y cuarto de la Ordenanza Regional 010-2016 emitida por el Gobierno Regional de Cajamarca. ¿De acuerdo? Ahora, el 28 de septiembre de 2017, el Poder Ejecutivo, por el Procurador Público especializado en materia constitucional, interpone demanda de inconstitucionalidad contra los artículos primero, segundo, tercero y cuarto de la Ordenanza Regional, emitida por el Gobierno Regional. Sin embargo, el 3 de julio de 2018 el Gobierno Regional de Cajamarca responde a la demanda, solicita que se declare infundada. Sin embargo, el demandante afirma que la ordenanza para la cual está dirigiendo su demanda termina por exceder sus obligaciones y, como consecuencia, a invadir las que corresponden al Poder Ejecutivo en materia de reconocimiento y protección de los pueblos indígenas. Sin embargo, hay que ver muy bien esto y conforme a la autoridad de los gobiernos regionales, afirma el Poder Ejecutivo, sostiene que los gobiernos regionales solo tienen cierta competencia sobre las comunidades campesinas y nativas en cuestiones de propiedad agraria. Además que estas competencias deben ser realizadas en concordancia con las normas nacionales. Sin embargo, esta competencia no posee ningún vínculo con la identificación de los pueblos indígenas y la protección de estos. Ese tema es única y exclusivamente del Poder Ejecutivo. Se podría decir que el artículo primero, segundo, tercero y cuarto de la ordenanza impugnada no se establecen con el objeto de efectuar una declaración para reconocer a un pueblo indígena. Podría tratarse solamente de artículos que tienen como objeto y resaltar el valor de estos. Sin embargo, en el artículo 4 se establece de manera explícita que el gobierno regional tiene como finalidad vincularse con las competencias del Poder Ejecutivo. Y por ello la identificación de los pueblos indígenas. Por lo tanto, está terminando por invadir la responsabilidad del Poder Ejecutivo y por ello limitar su autoridad. El Tribunal de Constitucionalidad declara fundada en parte la demanda, entonces termina por declarar inconstitucionalidad los 4 artículos mencionados de la ordenanza regional. Ahora, como segunda sentencia, tenemos la sentencia del Tribunal Constitucional expediente número 00025-2009. Esta sentencia consiste en que, en cuanto a hechos, consiste en que Gonzalo Tuanama y otros 8.000 ciudadanos interponen una demanda de inconstitucionalidad contra la ley número 29338 de la ley de los recursos hídricos. Ellos alegan que la norma impugnada fue promulgada sin que se consultase en ningún momento a los pueblos indígenas. Entonces señalan que la ley no establece mecanismos por los cuales las comunidades nativas y campesinas pueden desarrollarse y mejorar su economía y pone en grave peligro la calidad de vida de estas personas. Sin embargo, el Tribunal Constitucionalidad considera que la demanda no tiene ningún fundamento, puesto que la reserva de la ley orgánica es una especie de institución de reserva legal. Mediante el establecimiento de esta última, la Constitución normalmente impone que la regulación de una determinada materia sea efectuada por una fuente de hecho particular, excluyendo de ese modo la intervención de cualquier otro tratamiento. El apoderado del Congreso sugirió que las condiciones de utilización de los recursos naturales y su otorgamiento a particulares son aspectos que se encuentran regulados en la ley número 2026821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, y que en cierta forma la regulación de dicha ley agota el objeto de la reserva de ley orgánica contemplada en el artículo 66 de la Constitución, por lo que no se estaría incumpliendo con esta, y además que tampoco estarían ocasionando ningún daño a la calidad de vida de la comunidad y de los pueblos indígenas, ni a su hábitat natural, como lo alegan los demandantes. Por último, el Tribunal Constitucional declara infundada la demanda de inconstitucionalidad en contra de la ley número 29338. Muy buenas tardes, profesor. En esta oportunidad me toca exponer lo que vendría a ser la sentencia del Tribunal Constitucional número 02196-2014. En este caso, el demandante sería la Federación Quechua a favor de la comunidad Maray, el demandado a la Municipalidad Provincial El Dorado. Y bueno, recopilando, tras poder leer los hechos y recopilando todo esto, podríamos hacer un análisis respectivo. En esto sería que la Federación Quechua-Guayaga El Dorado está solicitando que haya un cese en la vulneración de sus derechos a la participación asociada,
que en este caso sería la comunidad Maray. Exige que el demandado implemente el proceso de consulta antes que se otorguen concesiones o autorizaciones administrativas para la extracción de material dentro del territorio respectivo de la comunidad que está estipulado en el convenio 169 de la OIT. Pero cabe recalcar que ese derecho de consulta no está en la Constitución. Si bien hemos mencionado el artículo 2 de la Constitución Política del Perú, dentro de los hechos es por el motivo de que se establecen los derechos que pueden acceder a las personas por ser personas. Pero hay un artículo especial para tal caso de los grupos sociales. Asimismo, cabe recalcar que el convenio 169 de la OIT es independiente del orden jurídico y si bien el artículo 89 de la Constitución menciona que las comunidades campesinas deben organizarse jurídicamente para existir, no menciona algo parecido para los pueblos tribales e indígenas. Por otro lado, la Constitución no establece que los tratados sobre los derechos humanos son de rango constitucional, sino solo de rango legal. La acción de amparo interpuesta en primera instancia no procede ya que no hay un vínculo entre el contenido protegido del derecho constitucional con lo interpuesto con la demanda. Eso está tipificado en el artículo 5, inciso 1 del Código Procesal Civil. Finalmente, la demanda es improcedente ya que el derecho a la consulta no está dentro de la normativa. Ahora, tras todo esto que hemos podido, que usted ha podido escuchar, tenemos una pequeña conclusión que ha llegado a mi grupo. En síntesis, los derechos fundamentales de los pueblos indígenas han ido evolucionando con el paso de los años, puesto que hoy en día los pueblos indígenas pueden ejercer sus derechos tanto individuales como sus derechos colectivos. Además, tanto el Estado como las instituciones nacionales e internacionales han tomado más en serio el tema de los derechos de los pueblos indígenas. Así que respetan, protegen y cumplen la normativa que ha estipulado. A pesar que actualmente los pueblos indígenas están protegidos por la normativa peruana, hay una incertidumbre respecto a su cumplimiento, lo cual queda claro en algunas de las sentencias utilizadas en la investigación.